Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Grinch. Espero que te guste. Ve el detalle. Espero que compartas con las personas que les guste tejer amigurumis. Tiene muchísimo detalle el muñeco, las manos, los pies. Que compartas, te suscribas si no estás suscrito. Ojalá te animes a suscribirte más bien. Y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario y esperando que te haya gustado este muñeco. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Comencemos. Hola, en esta ocasión voy a tratar de tejer a Grinch. Es uno que ya había hecho, pero no me ha convencido cómo lo he tejido. Entonces voy a hacerlo, pero de diferente manera. A ver si me sale. Voy a necesitar estambre angorita. Yo utilizo estambre angorita, pero tú puedes usar cualquier tipo de estambre. Eso es a tu gusto. Solamente va a variar un poco el tamaño del tejido. ¿Ok? Voy a utilizar color verde para el cuerpo, el rojo para el traje de Santa, porque lo voy a hacer vestido de Santa. Voy a utilizar el negro para el cinturón y detallitos de la boca. El blanco lo vamos a usar para los adornos del traje y del gorro. Y voy a utilizar el peludito que usé antes con el de Jack para que quede un poco afelpado, sí. Y vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Creo que es del número 5. Voy a ocupar una nariz, pero de este estilo de nariz. Yo creo que voy a ocupar la pequeña de 1 centímetro de ancho. Esta no creo, pero esta está un poco grande, pero voy a ver si es esta. Vamos a necesitar ojos. Estos yo me los gané jugando en Temu. Y le voy a poner en color amarillo. Vean. Ahí están. Es que estos están como muy cafés o verdes. No sé, depende. A ver cómo se ven. Pero casi creo que van a ser estos. Eso ahora sí que es al gusto. Ah, espérenme, miren. Aquí viene nariz. Sí, a ver. A ver cuál de las dos ocupo. Si esta o esta, no sé. Voy a ver. No me había fijado que traía narices. Entonces, si no tienes ojos así, puedes hacerlos en fieltro. Y ya con eso, te salen. Entonces, creo que es todo. Silicón relleno. Ah, voy a utilizar banderillas. 2 banderillas para el sostén de bueno, que sean 3 para la cabeza y las piernas.
Y creo que ya. Si es para un niño, no le pongas varilla. Y necesitamos un cepillo de mascota. A ver, espérenme. Ok, también vamos a necesitar fieltro en tono verde para los párpados de los ojos, que no lo había contemplado, pero sí, vamos a necesitar el fieltro verde. Ok, también vamos a necesitar un pompón en color blanco para el gorro. Ahí está. De Santa. Ok, miren, ya hice un brazo. Sé que la mano se ve rara, pero es que es así. Y entonces, vamos a tejer 5 dedos, pero 4 van rematados y 1 no. Entonces, para hacer los dedos, vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, en la segunda, miren, empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y entonces cierro con un punto deslizado. Vuelta 3 y 4, punto por punto, hago lo mismo y regreso. 4 puntos bajos en cada vuelta. Y rematamos. Espérenme que aquí agarré la orilla del otro lado. Rematamos 4 dedos. Rematamos 4 dedos y el quinto lo usamos para unir los demás. Los tejemos y regresamos cuando ya tengan los 4 dedos sueltos y uno más. Ok. En la vuelta 5, ¿por qué digo vuelta 5? Hicimos 4 vueltas en cada dedo, entonces la quinta es para unir. Voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos. Luego tomo el segundo dedo y tejo 2 puntos bajos. Tomo el segundo dedo, tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y tomo el cuarto dedo y tejo 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Me voy al tercer dedo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. En el segundo dedo tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y en el primer dedo tejo 2 puntos bajos. 1, 2.
y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 16 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta, pongo regla. En la vuelta 6, vamos a unir el otro dedo. Subo con una cadena y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomo el otro dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ay. Tomo el otro. Ay, espérenme. Que acabo de ver que agarré la parte de enfrente. En eso sí tienen que tener cuidado que no atraviesen. Ah, no. Ay. Era las tiritas que quedan sueltas. Ay. Entonces, 8 puntos bajos, 4 puntos bajos del dedo. Van 2, 3, 4. Y tejo 8 puntos bajos de la mano. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 20 puntos bajos. Y miren, ya quedaron los 5 dedos. Ok, en la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 5 veces y me da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. 2 puntos bajos, una disminución 5 veces. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Ok, en la vuelta 9 vamos a tejer una cadena, 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ya. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución
3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Antes de cerrar la vuelta vamos a cambiar el color. Llevo 2 y llevo 3. Y vean, tengo esto y vamos a cortar el color verde. Tomamos el color rojo y doblo la punta, la jalo y cierro la vuelta. Hago un amarre y de la vuelta 11 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta sube con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Cuando terminemos las 24 vueltas, rematamos y regresamos. Ok. Miren, ya tengo los 2 brazos. Entonces, vamos a hacerlos a un lado. No voy a rellenar hasta arriba. Voy a dejar 4 hileras sin rellenar. Entonces, para que podamos pegarlo al cuerpo. Lo hago a un lado. Lo que podemos hacer también de una vez, si quieren, hacemos el adorno. Y es con blanco, con el pelucito. Y son 15 cadenas más una. Yo creo que sí, de una vez los hacemos. ¿Saben por qué? Porque la otra vez también casi se me olvidan. Ya es que terminé el video y todo. Y dije, ¡ay, me faltó eso! Entonces, tomamos los 2 estambres, tejo 15 cadenas más una. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego más una y a partir de la segunda cadena tejo 15 puntos bajos. Los tejo, remato y hacemos otra tira igual para la segundo brazo y lo vamos a pegar. Para eso, ahí está. Ahí. Vamos a tejerlo punto por punto y regreso. Punto por punto y rematamos. Así. Ok. Entonces, miren, ya que estamos así, vamos a pegar esto, pero la parte que tiene que ir pegada atrás, bueno, eso no importa ahorita. Voy a ponerle silicón alrededor de la manga. Así. Me voy a ayudar de unos alfileres. Y vean. Así. Y voy a poner los alfileres. Mientras se secan. Así. Y hago lo mismo con el otro bracito. Ok.
Los voy a dejar secando. Los hacemos a un lado. Entonces, si quieres los alfileres, luego mi golazo, ¿verdad? Es que hay chicas que igual y no saben dónde los compro, pero eso los compro en Temu. Para que es que se me hacen tan prácticos las que tienen bolita en uno de los extremos, porque así ya puedo estarlos agarrando y maniobrando, porque los otros que tengo no tienen cabeza y entonces me cuesta mucho. Vamos a tejer en color verde. Vamos a empezar el cuerpo. Las piernas las voy a dejar al final para ir viendo de qué tamaño los voy a hacer. Pero ahorita el cuerpo lo vamos a hacer así. Son 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y subo con un punto bajo, un aumento. Ahí no es cierto. En la segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Perdónenme que me confundiera. ¿Ok? Son 6 aumentos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 tejo una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Cierro con un punto deslizado. Si se me olvida mencionarlo, todas las vueltas las empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 8, 2, 4, 6, 8. Sí, vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. A ver, espérenme, dejen marco. ¿Sale? Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 12, punto por punto.
Ay, espero que sí me quede. Sí, yo creo que sí. Que vayan proporcional las manitas. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Ya tengo la vuelta 12. En la vuelta 13... bueno, vamos a cambiar de color. Deshago el cierre de la vuelta, pero corto y cambiamos a color rojo. Es que no lo iba a hacer en esta vuelta, pero creo que sí es lo mejor. Doblamos la punta, jalo, jalo y hago el amarre. Y en la vuelta 13 tejo una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Pero en este caso vamos a hacer así la disminución. Clavo, clavo y hago esto. Jalo los 3. Otra vez, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Por qué hago esto? Para que quede parejito. ¿Ok? Entonces, lo hago 6 veces y me da un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 tejo punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, por mientras creo que ya secaron las mangas. Quitamos alfileres antes de que se peguen. Así. Y ya quedaron. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5. Y ahora sí la disminución la hacemos normal. ¿Ok? Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regresamos. Ok. De la vuelta 19 a la 22 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Yo las marco para no estar perdiendo la cuenta, ¿ok? Entonces lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 23 está quedando bien. Vamos a ver, en la vuelta 23 hago una cadena,
3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, de la vuelta 24 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Y tejemos 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme van avanzando. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer esto. Voy a subir con una cadena y tejo 2 puntos bajos. Espérame, quito. 2 puntos bajos y parto a la mitad del brazo. Lo atravieso. Y hago 3 puntos bajos para unir el brazo. 2, 3. Y luego tejo 9 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tomo el otro brazo, pero recuerden que los dedos pulgares tienen que ir hacia el frente. O sea, los dos tienen que ir hacia el mismo lado. Atravieso el brazo. Ay, perdónenme. Atravieso el brazo y tejo 3 puntos bajos. Va 1. Van 2. Y van 3. Y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y vean. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó en la vuelta 28. Vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución, perdónenme. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 29 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y cambiamos a color verde. ¿Ok?
Ok. De la vuelta 31 a la 35 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena, tejo 9 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Bien, que parece ser que sí se viene el cuerpo. Ok, vamos a rematar y rellenamos el cuello. Ok, entonces vamos a ver cómo nos queda la cabeza. Ok, miren, así quedó el cuerpo. Me gustó cómo quedó. Entonces, vamos a hacerlo a un lado y vamos a tejer la cabeza. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo un aumento en cada punta. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Ok, de la vuelta 5 a la vuelta 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Van 2, van 3. Y tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y tejo 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. A ver, va 1, 2 y 3. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y me da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Ahí está. Ok, miren. Vamos más o menos así. Entonces, en la vuelta 9 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Según yo, son 10 veces y nos da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10
a la vuelta 15 vamos a tejer punto por punto. Tejen marco para no perderme. Entonces, son 40 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, ya tejí hasta la vuelta 15. En la vuelta 16 voy a hacer una cadena, 8 puntos bajos, una disminución, 4 veces. 5, 6, 7, 8 y la disminución. 4 veces, cerramos con un punto deslizado y regresamos. Y me da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Vamos a rematar dejando algo de estambre. Para hacemos esto. Rellené conforme iba avanzando. Entonces, ven el cuello. Va a entrar aquí adentro. Y vamos a unir la cabeza al cuello. Tiene que quedar ocultas las dos vueltas de la orilla. Así. ¿Ok? Y entonces, lo que podemos hacer es clavar una banderilla. Giro, 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 giro. Aunque sea para un bebé, tú clávala y luego la sacas. Nada más es para que se sostenga. Y vean. Y no se te mueva. ¿Ok? Entonces la dejo así. Y volteo el muñeco y vamos a unir. Ese es un truco para que no se te mueva la cabeza. Y quede fija. Y así tú puedes coser tranquilamente. Tiene que quedarlo ovaladito hacia los lados. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. Ok, miren, una disculpa, es que tuve que ir al hospital con lo de mi esposo, entonces realmente ya no hice nada ahorita. Voy a hacer la nariz. Es que me van a decir, es que no se ve raro, se ve diferente. Es que lleva una nariz como rara, como... Ay, ¿cómo les diré?
Sí, pues se extraña. Y vamos a tejerla en tono verde. Los ojos, estaba pensando que tenían que llevar párpados, pero así como molesto. Así. Así. Entonces, vamos a cortar 2 párpados. Eso sí es al tanteo. También depende qué ojos se encuentren, o sea, qué ojos tengan a la mano. Y vean. Así. Esto va así. Y vamos a hacer la nariz. Como ven, pegamos de una vez los ojos. Los ojos los pegué en la 2, 4, 6, entre la 7 y la 8. No, mejor no los pego ahorita para ver lo de la nariz, pero entre la 7 y la 8 los coloqué. Y vean, así. Y me faltan las pestañas, pero eso ahorita lo hacemos. Entonces, vamos a hacer la nariz. Ok. Vamos a tejer la nariz. Espero que me salga. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 3. Hago una cadena, 3 puntos bajos y vamos a tejer un punto bajo doble y un aumento de bajos dobles. Son los que llevan lazada. Y esto lo tejo 3 veces. Van 2. Van 3. Y cierro con un punto deslizado. Y vean, empujo hacia arriba. Así. Y vean. En el centro voy a poner la naricita a ver si queda. Ay, espérenme. Así. Ok. Y vamos a ver si quedan las sonrisas. Espérenme. Ok. Sí, entonces vamos a rematar ya la nariz, dejando estambre suficiente para unir a la cara. Ok, ahí está.
Aquí le hubiera puesto uno de seguridad, ¿verdad? Pero yo lo voy a pegar. Lo pego con silicón. Y vamos a... Todavía no pego los ojos. Dejen. Ensarto. Y vamos a rellenarlo tantito a la nariz. Tomo tantito relleno, lo hago bolita. Así. Y empujo. Entonces, la parte de los aumentos tiene que ir en la parte de abajo. Y lo tengo que hacer como un poquito ovaladita. Así. Y lo pongo entre los ojos. Mira. Así. Y le doy la forma así como ovaladita. Así. Así. Pellizquito en la cara, pellizquito en la nariz. Y vean. Y estoy abarcando de la vuelta 2, 4, 6, de la vuelta 6, 8, 10, 11, a la vuelta 11. Más o menos. Si no te queda exactamente ahí, no te preocupes. Tú le vas a ir tanteando. Acuérdense que yo les doy la base de los muñecos y ustedes hacen los cambios que crean pertinentes. ¿Ok? Es como una chava que me decía que si Santa tenía bigote y que yo no lo puse. Y digo, no, pues tú haces los cambios que tú quieras. Ahora sí que ahí sí. Eso sí es al gusto de cada quien. No es mala onda, pero sí, o sea, eso ya es tu creatividad. A mí me gustaron sin bigote y yo lo puse sin bigote. Acuérdense que son mis creaciones, mías, no es copia de nadie, o sea. Si no te gusta algo, pues haz las tuyas, no te preocupes. Yo lo entiendo. Entonces, vamos a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Ok, entonces. Yo sé que me van a decir, parece perro. No, o sea, es que así va el Grinch. Tiene una nariz rara. De hecho, sí tiene una nariz rara. Y ahí sí es, así que yo lo trato de hacerlo más parecido. ¿Sale?
Ahí está. Ahora, vamos a hacer los párpados. Yo creo que los pongo un poco enojado. Entonces, lo pongo en la mitad del ojito y lo hago así. Ok. Miren. Ok. Dejo que se seque. O hacemos la boca. ¿Cómo ven? ¿Hacemos de una vez la boca? Ay, espérenme. Con color negro. Vamos a cortar. Y voy a ensartar. Y lo vamos a hacer doble. Así. Y lo hago debajo de la línea donde hice la nariz. Y me bajo 2 hileras. Ahí está. Ok. Y vamos a hacer esto con una sola madeja. O sea, con un solo hilo voy a hacer las pestañas. Aquí. Y del otro lado hago lo mismo. Así. Y remato. Clavo y lo mando a otro lado. Nos faltan las cejas. Pero ¿saben qué? Yo creo que voy a agarrar. A ver. Es que estoy viendo que si utilizo este o tomo otro tono de verde para las cejas. Porque
lleva unas cejas. A ver, vamos a recortar en este tono de verde. Así. ¿Cómo ven? O lo hago con estambre. Pero tendría que ser como otro tono, un poquito más subido. ¿Cómo ven? Y es que me falta todavía el gorro. Vamos a dejarle con el gorro, a ver qué tal se ve con el gorro de Navidad. Entonces, vamos, todavía nos falta la parte de aquí y nos falta ponerle el cinturón, pero estoy pensando si aquí hacerle el adorno. ¿Cómo ven? Como el de la caricatura, no como el de la película, porque el de la película tiene faldón. Entonces, y el de la caricatura no. Pero vamos a ver. Vamos a hacer la orilla del adorno. Ok, yo voy a juntar los dos tipos de estambres, el pelucito y el langorita. Ok. Y vamos a tejer 50 cadenas. Una, ay. Espérame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Es que yo creo que sí son más de 40. ¿Sí? Son 50. A ver. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Así. Entonces, subo. Ay, perdón, apare la... Ay, no, en serio. Subo con un 50 más una. Y subo con una cadena y tejo 50 puntos bajos. Entonces, son 50 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, miren, ya quedó remate. Y voy a pegarlo así. Ok. Voy a empezar desde la parte de atrás. Espérenme.
Y le vamos a poner un alfiler o dos para que no se me no se suelte. Y vamos a ponerlo así, ¿ok? Y voy pegando. Y si se fijan, lo estoy poniendo debajo de lo rojo, pero eso sí es al gusto. Así. Y le pongo 2 alfileres más. Y espero a que se seque. Vean. Ahora, vamos a hacer el del cuello. El de cuello rodea todo y se va hacia abajo. Hay unas caricaturas, o bueno, o en el original baja hasta acá lo blanco. Hasta acá. Entonces, no sé cómo hacerle, si rodearle el cuello y que caiga y que baje. Voy a hacer 20 cadenas más una y regreso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a ver. Miren cómo ven. Esto iría así. Y de aquí lo bajamos. Pues yo creo que sí. A ver. Entonces, vamos a hacerlo de 35 cadenas. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos a ver si con 30. No. Con 30 no. 35. 31, 32, 33, 34, 35. Más una. Y a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Son 35 puntos bajos. Los tejo y remato. Y regresamos. ¿Ok? Ok, miren. Ya quedó. Y vamos a hacer esto. Así. Primero voy a pegar de aquí al cuello. De aquí del medio. Ahí. Así. Y le pongo alfileres. Así. Ahora, vamos a ir rodeando
el cuello. Pero vean, no lo voy a pegar tanto al cuello, sino que quede como bonachoncito. A ver. ¿Cómo le vamos a hacer? Le pongo el resistor. Ándale, pues. Le pongo el silicón a la tira. Y tengan cuidado porque no se van a confundir de lado y le pegues al otro lado, ¿no? Y vean. Así. Y ya lo bajo. Y le voy a poner alfileres para que se pegue, se quede quieto. Y luego vamos a quitarlos. Así. Entonces, lo dejo secar. Y ahora vamos a hacer no sé si hacer las piernas de una vez. ¿Cómo ven? ¿Nos aventamos a hacer las piernas? Sí estaría bien, ¿verdad? Ya dijo a lo que te truje. Ok, déjenme hago una pierna y a ver si me sale. Ok, y es otro día. Bueno, descansé nada más tantito. Y ya hice la pierna. ¿Ok? Creo que le voy a cambiar también la boca y se la voy a poner como enojada. Porque creo que no es Grinch. Entonces, vamos a hacer la pierna. Y vamos a comenzar con lo verde. Vamos a tejer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cerramos en forma circular. ¿Ok? Así. Con un punto deslizado. Ay, espérenme, que me dolió, no sé por qué. La uña. Yo creo que me la levanté sin querer, pero estuvo raro. Ok, subo con una cadena y tejo punto por punto. En cada cadena tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos. Los tejo. Cerramos con un punto deslizado. Y así vamos a tejer de la vuelta 2 a la 12. Punto por punto. Cada vuelta subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Ahí está. Cierro con el punto deslizado. Y ahora sí. Vuelta 2, subo con la cadena y tejo otra vez punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, de la vuelta 2 a la vuelta 12. Punto por punto. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 12. Voy a rematar, pero dejando estambre para poderlo pegar al cuerpo. Vamos a rellenar este tubito. Así. Así. Y voy a dejarlo así. Vamos a hacer el piececito.
ese se hace aparte con color rojo. A ver. Ok. Me falta un poquito de este lado. Así. Entonces. Ya quedó. Ok. Entonces vamos a hacer el pie. Ok. Vamos a tejer en color rojo. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 3 a la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. Ok, ya tejí hasta la vuelta 10 y vamos a hacer en la vuelta 11 una cadena, un punto bajo, una disminución. 5 veces y nos da un total de 8 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución, 5 veces, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a tejer. Para este punto ya tiene que estar bien relleno el piececito. Vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta 13 vamos a tejer una cadena y tejo 4 disminuciones, pero hacemos esto. Clavo, clavo y jalo los 3. Clavo, clavo y jalo los 3. Clavo, clavo y el último. Así. Ok. Corto y remato. ¿Ven que les dije que tenía que estar bien rellenado? Bien relleno esto. Entonces, ya quedó y voy a esconder la punta. Así. Y ya quedó el pie. Ok, miren, vamos a ensartar la aguja con un poco de estambre verde,
porque recuerden que dejamos estambre para unirlo al cuerpo, pero aquí en la parte de abajo vamos a unirlo al pie. Entonces, clavo de adentro hacia afuera y lo coloco entre la vuelta 3, entre la 3 y la 4, y vamos a unirlo así. Y pellizco el rojo y pellizco el verde. Ay, espérenme, ahí está. Así. Así. Ya terminamos y rematamos. Ok. Remato. Vuelvo a rematar. Y ya quedó. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer el adornito de una vez del pie. Voy a juntar 2 estambres, que es el peludito y el blanco. Y tejemos 12 cadenas más una y tejemos punto por punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. ¿Ok? Y tejo 12 puntos bajos. Y hacemos lo que hicimos con las manos y con la orilla. Lo pegamos. A ver, lo tejo y regreso. Ok, ya lo tejí, corto y remato. Yo por lo regular hago un amarre aquí, pero eso es al gusto. Creo que eso me da paz a mí, pero a muchas no les gusta, entonces ahí sí es a tu gusto. Recuerden que yo nada más les enseño a hacer la base del muñeco y ustedes hacen las modificaciones que gusten. Entonces, corto y ahora sí. Vamos a pegarlo. Con mucho cuidado de no pegar el estambre verde que está colgando. Así. Y giro. ¡Uy! Así. Voy a poner los alfileres que me ayudan mucho a detener esto. Mientras se seca un poco. Ay, estoy bien cansada. Fue estresante ayer el médico. Es que fui a ver lo de mi esposo, pero pues es cansado. Es muy cansado ir a la ciudad y luego, pues, esperemos que siga deteniéndose la enfermedad, pero pues no nos auguran muy buenos, no nos dan un buen augurio, pero pues tengo fe.
Tengo fe que Dios nos eche la mano. Pero me siento cansada, estoy cansada. A ver, y miren, voy a clavar, a ensartar. Y vamos a coser las piernitas dejando el centro libre. ¿Ok? Ay, espérenme. Así. Dejo libre el centro de aquí. Miren y lo pego. Vamos a coser. Pellizquito abajo, pellizquito en la pierna. Lo hago así todo alrededor, pegamos las dos piernas, cuidando que las dos puntas vayan hacia el mismo lado. Lo hago y regreso. Ok, miren, dejen alejo. Ya quedó. Entonces, vamos a quitar los alfileres. Ya se secó. Y entonces, ay, perdonen. Es que me tocaron el timbre y ya le corrí. Entonces, vean. Esta ya tiene el sostén. Esta no. Lo puedes dejar así, pero no lo puedes parar porque se va a doblar las patitas. Entonces, ¿qué hago? Dejen... Ay, es que tengo unos que son más delgaditas y la verdad esas son mejores. Como que salen de diferentes grosores. Entonces, si las puedes conseguir delgaditas es mejor. Entonces, hago esto. Clavo y hago esto. Así. Y antes de que termines, le pones silicón. Así. No mucho para que no no manches. Así. O sea, para que no manches el estambre. Y ya con eso se sostiene y ya no se sale. ¿Ok? Y vean. Y ya quedó. Ya quedó las patitas de el Grinch. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos falta el gorro. Nos falta el gorro de del Grinch. Ok, para el gorro vamos a empezar con el blanco y vamos a tomar las dos puntas. Ok, así. Veo cuántas cadenas son. Yo creo que como unas 30, pero voy a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Espérenme. 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos a medir. Dejen, acerco y vean. No. A ver, vamos a hacer 40, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40. Pero casi creo que van a ser 50. ¿Por qué? Porque lo quiero así como, sí, van a ser 50. Entonces, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ay, a ver, veamos. Sí, entonces hacemos 50 cadenas y vamos a cerrarlas en forma circular, ¿ok? Con un punto deslizado. Procurando que quede la cadena hacia el mismo lado. Subo con una cadena y tejo 50 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Por cada punto tejo un punto bajo. Por cada cadena tejo un punto bajo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. Ok. En la vuelta 2 vamos a tejer otra vez en color blanco punto por punto. Son 50 puntos bajos. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado y regreso. Tejo punto por punto y cambiamos a color rojo. ¿Ya saben cómo cambiamos de color? Entonces, doblamos la punta y jalamos y cerramos la vuelta del blanco con el color rojo. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 ya cambié a rojo. De la vuelta 3 a la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 50 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Vean cómo se va a ir, se va a ver así. ¿Ok? Entonces, sí me está saliendo. Espero que les vaya gustando. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 10 veces. Y nos da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? 2, 3 y la disminución. Ok, en la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Son 40 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, una disminución 4 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución.
y regreso. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 15 y 16 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 17 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 21 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, así. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Lo tejo y yo creo que ahora sí ya rematamos y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya que quedó, rematé, escondí la tirita y vamos a hacer esto. Bueno, primero lo pego en el muñeco. Ok, vamos a ponerle silicón. Dejen, alejo. Voy a ponerle silicón en la orilla del gorro. Ay, espérenme. Así. Y hago esto. Así. Y vamos a pegar el pompón en la punta. Y dejamos secar. Ok, ven que les dije que no me gustó mucho la boca. Ese es al gusto, ¿eh? O sea, voy a probar qué tal se ve con la boca al revés, como enojado. Porque quedó como muy tierno. Entonces, no sé por qué siempre me quedan así como tiernones y yo los quiero así malévolos pero no puedo, no sé, como que lo traigo en la sangre. O no sé si ponerle solamente una línea más pequeña. Y vean. Así, como que una boca más pequeña y
A ver. Y no sé si aquí también. Ahí está. Creo que sí, creo que se ve mejor. Y aquí va algo así. A ver. Ay, es que creo que lo de aquí va en verde, pero bueno, ¿cómo ven? Creo que sí, creo que quedó mejor. Pero dejen remato. Así. Creo que sí quedó. Es que me faltan las cejas, pero es que, ¿saben qué? Siento que no, que las cejas las pensé poner así. Como extrañas, pero no quedan, o sea, se ve como muy feo, ¿verdad? Y entonces, hacerlas normales, tampoco quedan. Entonces, ya fue que pensé, dije, no, pues mejor no le pongo cejas. Así. Creo que no. Entonces, ya mejor lo dejé sin cejas. Ok, miren, no le iba a hacer las cejas, pero se lo acabo de hacer. Tejí 8 cadenas y nada más las sobrepongo. Miren, creo que sí. Sí va así. Y voy a sombrearle tantito negro en el párpado. Pero vamos a hacer las 8 cadenas y las pegamos. Ok, miren, si me gustaron. Entonces hay que pegarlas de tal manera que queden aquí entre la nariz y jalarlas, ¿ok? Sí me gustó. Ok, ya quedó. Midió 31 centímetros de alto. Espero que les guste, que compartan a sus amigos que les guste tejer. Sí, me cae que sí cambió muchísimo con las cejas. La verdad sí, le dio la mirada así como intensa que quería. Mide 31 centímetros de alto. Vean el gorro. Tú le puedes hacer los cambios que tú quieras. Y espero que te haya gustado, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Entonces, nos vemos y espero que te haya encantado. Seguimos con Navidad. Bye.